Ah, Ok, excelente. listo. Ok. Cuando el Señor, después de resucitado, estuvo reunido con su gente, con sus discípulos y después ascendió al cielo, antes de irse, les dio un mandato que se llama la Gran Comisión y es vayan y hagan discípulos. Y, y ahí en eso dejó una indicación y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñen en todas las cosas. Entonces, uno de los elementos para ser un discípulo de Jesús es bautizarse y bautizar a otros. El bautismo, que es una palabra que significa sumergir, o sea, el bautismo solo puede ser sumergido en agua, significaba en su inicio y como un símbolo, una representación ante los demás de que yo tengo dueño, alguien me compró. Entonces, Jesús quería que toda la gente que ha aceptado la salvación, que está seguro de su salvación, que Jesús hizo todo, lo simbolice, lo diga a otros. Y por eso cuando yo me bautizo, le estoy diciendo a todo mundo, soy de Jesús. Él me salvó. Pertenezco a Él para siempre, para toda la eternidad. Soy un hijo de Dios. Entonces, cuando alguien se bautizaba, todo el mundo entendía eso. Ah, este es de Jesucristo. Ahora, por eso es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ellos son Dios mismo es el dueño, la Trinidad es mi dueño. Y estoy dando un testimonio público. Es el mandato más fácil de obedecer, ¿verdad? Porque solo soy bautizado y ya estuvo, ya cumplí. Los otros mandamientos uno los tiene que estar el resto de la vida, ¿verdad? Pero este solo es uno. Y por eso se le llama un pequeño paso, el mandamiento más sencillo. El único requisito es ser salvo y que la persona que me bautice sea salva y bautizada. Eso es todo. Así que felicidades. El bautismo no salva, el bautismo simboliza que ya soy salvo, que Jesús me salvó en la cruz, me perdonó todos mis pecados y estoy seguro de mi salvación. Ese es el mensaje que transmite cuando alguien se bautiza. Por eso, felicidades. Ahora que vamos a ver este bautismo que nos emociona. Cada bautismo es algo emocionante y es parte del cumplimiento del mandato que Jesús dejó antes de irse, el mandato de la Gran Comisión. Así que estamos emocionados por este momento. Gracias, Ese pastor. mandamiento está en Mateo 28, que es nuestro verso lema. Mateo 28 del 18 al 20. Exactamente en la parte de la palabra donde Jesús deja la gran comisión, que es el nombre de nuestra iglesia. Qué bello. Entonces, aquí estamos casi listos y vamos a ver qué tengo que hacer en el teléfono. Poner la cámara por atrás y les pido a todos si pueden cerrar sus micrófonos para que quede siempre en la pantalla, o sea que así puedan ver nosotros y se quede también grabado. Ok, aquí estamos con Jessica, nos va a ayudar, que es ella. Jessica va a ser nuestra cameraman. Ok. De Patrick. Y nosotros podemos ir. ¿Y tú nos sigues? Sí. Espera, me voy a poner la chancleta. Ven. Así es que no se mira nada. Para mientras miren a los niñitos que están aquí nadando. Dani, yo hasta aquí llego. Mira cómo está.
Entonces solo me van a subir acá, me van a acostar, ¿no? Entonces, recuerda que te acercaste la nariz por un rato. Pati, Pati, porque tú confiaste en Jesucristo como tu único Salvador, nosotros te bautizamos en el nombre del Padre. Aplausos. Benvenuto in Cristo. Podemos esperar un poquito. Y qué bello, hermanos. Si quieren, sí, ahora pueden volver con si quieren comentar. Y dentro de un rato les doy la palabra al pastor Enzo Palumbo por un mensaje. Y hay gente aquí alrededor que está mirando y no sabe qué sucedió. Han visto algo que no se ve aquí en Italia. Aquí en Italia esto no sucede nunca, o mejor dicho, los italianos no lo saben, aparte de unos pocos que hay cristianos verdaderos. Y entonces, antes de dar la palabra a Pastor Enzo, si alguien quiere comentar algo de este hermoso momento, de este hermoso hecho. Felicidades a Pati. Fue emocionante verlo. Qué Y rico. en un rato van a volver. Están colando un poco el agua de la ropa. Ojalá Qué alguien bello, les ¿verdad? pregunte qué hicieron. ¿Cómo? Ojalá alguien les pregunte qué hicieron para que le deje el evangelio. Sí, vamos a quedar un buen rato aquí con el calor que hace. Sí, Nadie se quiere ir del lago hoy. se Creo. bañan. Sí, Ni modo. sí. Aquí estamos volviendo. Alguien llegaron cuando la torta ya está comida. Bienvenida, Elisa. Hola, hola. Hola, Qué Eli. alegre eres. Aquí ya estamos un poco mojados. Ya sucedió, pero está grabado, no te preocupes. Ah, ¿Qué qué tal? emoción. Aquí Aquí estamos, atendiendo huéspedes en desayunos. aquí estamos con Ay, qué Pati. rico, qué rico. Felicidades, Pati. Gracias. Felicidades, Pati. Un fuerte abrazo. Gracias igual. Qué bien. Que Dios permita cuanto más frecuentemente esto. Y creo que Así estamos es. casi a tiempo porque oigo aquí atrás, alguien está probando con la guitarra. Creo que van dentro de un rato a tocar música fuerte. Entonces hicimos justo a tiempo Sí, y para dejar la palabra al pastor Enzo por el mensaje de hoy. Solo quiero saludar a alguien que se está conectando ahora. Sí, a Nelson se le había caído. Bueno, Enzo, Dios te bendiga. Pastor, la palabra por el mensaje de hoy. A usted. Nelson, saludos a Penny. Oye, qué alegría, Pati. Bueno, tuve la oportunidad, el privilegio de conocerla, verla, no sé, hace 2, 3 semanas atrás. Qué bueno ver a Gustavo, su esposa, bueno, por allá Nelson, Elisa, Gisela, Álvaro. Súper, súper contento. Keira, no sé quién más, la pantalla poco a poco se nos está poniendo pequeña. Así que la idea es que pasemos y pasemos como un libro y veamos cuánta gente que tenemos que saludar. Así que
Qué gran bendición, de verdad. Gracias por el ejemplo que está haciendo pues la familia Scatolini con todo el esfuerzo, va, viene, viaja kilómetros tras kilómetros para hacer la gran comisión y es una bendición. Gracias, Gustavo, también por toda la iniciativa, ¿verdad? Todo este proceso nace de alguna manera con todo ese impulso de querer hacer la gran comisión. Son una bendición, definitivamente. Pues como Dios es Dios y siempre todo lo que Él hace es perfecto, podemos pensar en que hemos estado por semanas considerando cuál es la serie del mes, cuál es la serie de los próximos meses, qué vamos a enseñarle a la iglesia, qué necesitan las personas. La iglesia es un cuerpo vivo y por eso no tenemos un tema a nivel mundial para todas las iglesias de Gran Comisión, porque cada iglesia tiene su particularidad, así como el cuerpo, cada cuerpo tiene una necesidad, algunos tienen una situación, otros les gusta sentarse de una manera, otros de otros, pues entonces nuestra iglesia la estamos haciendo, como dicen, como un traje a la medida. Me encantó una ilustración que dio una chica, que ella es sastre, ella estaba preparando un vestido de novia y en esa preparación estuvo por meses haciendo vestido de novia y llegó un pastor y le dijo, pero ¿por qué tardas tanto para hacer ese vestido? Poniendo lentejuelas y detallitos y encajes y botones y no sé qué cosa. Dijo, lo que pasa es que ese vestido de novia es para mí. O sea, quien se va a casar soy yo. Y yo pienso, en definitiva, que el traje de novia que estamos nosotros diseñando, construyendo para el cuerpo de Cristo, es este traje que poco a poco le hemos ido dando esa connotación, esos toques de brillo, esos detalles muy particulares que hacen lo que hoy por hoy sea nuestra iglesia de Gran Comisión y que cada iglesia, por supuesto, nosotros todos nos basamos por lo que es Mateo 28, pero tenemos en algunos casos algunos eslogan, como en Venezuela decimos, usted amará la diferencia, otra es, tienes una iglesia a tu medida, otro tienes una iglesia cerca de tu casa, por decir algo, ¿no? Entonces, parte del eslogan de Venezuela, no para transmitir la idea, solamente para graficar un poquito, es usted amará la diferencia. Y algo que podemos ver hoy, yo no sé cómo está Patti, si tiene frío, porque parece que hace calor, pero siempre después que uno se moja, pues puede sentir un poco de frío. Está rico. No, es que es bien tener esta Está camiseta rico el mojada clima. con los 40 grados que tenemos. Sí. Ah, bueno, entonces Está bien. pronto te vas a secar. Bueno, entonces hemos pensado para el mes de julio una serie que se llama Revélate diariamente. Cuando hablamos revélate con B pequeña, significa de una revelación, de una demostración, de un graficar un poco lo que eres, tu vida, mostrar aquello que quieres hacer, ser un poco, si se quiere, intrépido y algo irrumpir, ¿verdad? Contra ese campamento enemigo como el que sabemos que estamos luchando, porque estamos nuestra lucha es contra carne, no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Sabemos que hay una lucha espiritual y lo más seguro que uno al enfrentarse ante un bautizo delante de cantidad de personas de otra cultura, otro idioma, uno se puede sentir como que, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo? Porque las luchas están ahí, por más convicción que haya, siempre estamos expuestos un poco a eso, ¿no? Al escarnio público, a la crítica, a la observación. Y yo puedo decirte de primera mano, adicionalmente de felicitarte y agradecerte por tu ejemplo, es por ese modelo de que estás siendo valiente. Y el tema de hoy justamente tiene que ver con un atrévete. Aparte de revélate diariamente, porque es un proceso continuo, pero el tema del día de hoy, el primer tema del mes de julio, podemos decir, es atrévete.
Y ese atreverse hace falta, por supuesto, hace falta valentía. Siempre lo estamos mencionando y hablamos de los grandes hombres valientes que están en la Biblia, pero si nosotros calculamos en el mundo, si hoy somos 8.000 millones de habitantes a nivel mundial, aproximadamente 8.000 millones, si consideramos aquellos que han muerto y cuántos han existido en el mundo, pensemos un número hipotético. Pensemos, no sé, 13.000 millones en total, con todos los que han muerto en todo el tiempo que ha existido la vida, por decir algo. No sé si se puede calcular, pero siempre es un número grandísimo. Lo que sí quiero decir es que de tantos miles de millones, podemos considerar que apenas son pocos los valientes, apenas son pocos los que se mencionan en algunos libros, apenas son pocos los que se mencionan que a partir de una dificultad, de una situación, de una enfermedad o de unas condiciones adversas, pues hayan salido a flote y hayan mostrado su vida. Y si vamos a la Biblia, igual podemos ver los héroes de la fe, tampoco son muchos, pero yo creo que estamos escribiendo una nueva historia. En definitiva, se está escribiendo. Una de las cosas que siempre me gusta, que lo han comentado los historiadores, dice que el libro de Hechos de los Apóstoles, pues, es uno de los libros del Nuevo Testamento que no termina con un amén. Quiere decir que parece que en definitiva lo estamos escribiendo y todo lo que se está haciendo ahora, no solamente en Europa, sino en el resto del mundo, con iglesias perseguidas, con personas animadas, con personas aportando para lo eterno. Yo creo que se sigue escribiendo la historia y simplemente nosotros queremos ser parte, queremos ser protagonistas de esto, más allá de aparecer en las escrituras. Yo creo que es para agradar a la voluntad de nuestro Padre, ¿verdad? Para obedecerle. Entonces, por eso, felicitaciones a cada uno por el trabajo que están haciendo. Y en ese atrévete, repetimos, gracias, Pati. Hay varios personajes que se han atrevido en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y si hablamos de David, podemos decir, oye, David, bueno, es un tema trillado, siempre hablamos de David, o si no hablamos de David, hablamos de algunos otros. Hay un hombre que me gustó mucho hace tiempo que lo leí y se trata de Jefté, aunque no es de él quien vamos a hablar, es uno de los héroes de la fe. Jefté, un hombre hijo de una prostituta, hijo de un rey que prácticamente lo execra de la comunidad. Los hermanos le quitan la herencia, lo mandan a una batalla, el hombre logra, triunfa, y yo pienso que esos son los héroes de la fe que vale la pena estar mencionando. Pero hoy quería comentar un poco sobre el primer libro de Samuel, capítulo 14, habla de varios hombres ahí. Uno es Jonathan, hijo de Saúl, y otro es el paje de armas, por decirlo un poco, el escudero, el que estaba siempre cerca de él, y me llama la atención de esos segundos hombres. Yo estaba hablando con Dani hace un tiempo, como él es músico, y casi siempre lo comento con los músicos, qué cosa más difícil es conseguir en una orquesta el segundo violín, o la segunda guitarra, o algo por el estilo. Normalmente siempre el primero es el que quiere exhibirse. Yo creo que tenemos que procurar nosotros, sin importar el protagonismo, no importa en dónde estemos, cuál posición, porque Dios está interesado en nuestro corazón, no en nuestra posición. Entonces, estaba leyendo y le voy a parafrasear un poco, porque el capítulo obviamente es un poco largo y después de un evento tan bonito, creo que tampoco tenemos tanto que decir, aunque hay mucho que decir con respecto a la Biblia, pero sí queremos mencionar lo siguiente. El primer libro de Samuel, quiero mencionar algunos puntos muy específicos, porque ahí está Jonathan, dice, aconteció, capítulo 14, aconteció un día que Jonathan, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, en otra dice su paje de armas,
ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y lo hizo saber, y no lo hizo saber a su padre. Ahí cuando nosotros estamos hablando de pasar una guarnición, yo no sé, tal vez de todos los países en donde nosotros tenemos iglesias Gran Comisión, el único país que no tiene ejército es Costa Rica, tengo entendido. Pero el resto sabemos que hay ejército, y pasar una guarnición, pasar por el frente de un cuartel donde hay militares, es cosa seria. Pero no solamente pasar por el frente, sino atravesarlo es algo bien delicado. Y este hombre se atrevió y dijo, vamos a pasar. Pero no solamente basta con eso. No es solamente pasar por una guarnición. Es pasar por una guarnición de hombres armados, hombres atentos, hombres de batalla que estaban dispuestos a que irrumpiera el lugar de batalla, pues obviamente tenía que ser asesinado. Pero si a eso le seguimos sumando de ese atrévete, que es con el que yo quisiera que hoy nos fuéramos en nuestro corazón de verdad de ser atrevido, pero no un atrevido imprudente, sino un atrevido de verdad valiente para gozarnos de esas maravillas que Dios quiere hacer con nosotros, es que quienes estaban pasando la guarnición no eran 2.500 hombres, estamos hablando de que eran 2 personas. Y era Jonathan y su paje de armas. Y dice, y Saúl, bueno, Saúl, y lo triste del caso es que el mismo Saúl, siendo papá de Jonathan, estaba en contra de ese movimiento que estaba haciendo su propio hijo, Jonathan. Pero bueno, dice, y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él eran como 600 hombres. O sea, aparte de la guarnición, si lograban pasar delante de los filisteos, que ya de por sí eran bastante gente y además armados y bastante grandes, aparte de eso, habían 600 hombres que prácticamente estaban cuidando de lo que podría suceder en contra de aquellos que querían liberar a los israelitas. Pero seguimos en el versículo 3, y por eso le dije, no lo voy a leer todo, sino voy a tomar algunos extractos de la palabra de este capítulo para que le podamos sacar provecho e irnos con el corazón impregnado de ese atrevernos a hacer aquellas cosas grandes que Dios quiere hacer con nosotros. No es fácil, porque yo lo puedo decir porque aparece en la palabra, pero de ahí a la acción es el proceso en donde nosotros quedamos retados y vamos a decirnos después, ¿lo vamos a hacer o simplemente vamos a seguir en nuestro status quo, en nuestro lugar de confort, decir, bueno, tranquilo, desde aquí estamos y que los demás vayan a la batalla y yo me quedo? Dice en el versículo 3, dice, Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod. Yo quiero mencionar brevemente lo que significa Icabod, porque Icabod significa como que la gloria de Dios se había apartado. ¿Quién era Icabod? Si nosotros vamos a la historia y empezamos a analizar quién era Icabod, dice que Icabod era hijo de Finés. Y si vemos quién era Finés, era hijo de Elí. ¿Ustedes recuerdan del Elí del que estamos hablando? Bueno, Elí era un hombre que no tuvo atención específica sobre Finés ni su otro hijo, pero Icabod prácticamente fue el ícono del significado donde la gloria de Dios se había retirado porque ya Dios no estaba con el deseo que Saúl tenía de seguir usurpando un cargo en donde él había sido ungido como rey, pero en un momento Dios le dijo en unos capítulos, en unos versículos más adelante, creo que lo resalté, que dice que Dios ya no quería que él siguiera siendo un rey, aun cuando había sido ungido. Y a veces nosotros nos queremos apropiar de cosas y simplemente hay un momento donde tú tienes que poner la renuncia y decir, no puedo continuar porque las condiciones dadas espiritualmente en mi corazón ya es el momento en donde debo renunciar, en donde debo declinar. Estaba leyendo en la Biblia de tu andar diario
y dice, una de las recomendaciones justamente de ese capítulo, dice así, escribe en una hoja de 3 por 2, es decir, 3 pulgadas por 2, escribe cosas específicas de las cuales tú crees que podrías llegar a ser descalificado de hacer el trabajo que Dios te ha encomendado solamente porque tu carácter sea quien te descalifique. Y aquí yo puse mi nombre, eso está hoy, el día 3 de julio del 2022, y las características que tenía Saúl para ser descalificado a causa de su carácter eran el orgullo, lo testarudo, lo rebelde, y dice que había algo oscuro en su vida. Bueno, eso yo lo puse, yo lo anoté y yo dije, por si acaso, Enzo, lo quiero estar revisando continuamente, porque somos humanos y en cualquier momento nosotros podemos caer en eso. Y que Dios nos libre de que nosotros nos estemos dando el doble check, como que estamos allá arriba en la estratosfera cerca de Cristo. Estamos en lugares celestiales, pero somos humanos y estamos expuestos a luchas. Así que mientras más humilde o más procuremos estar pasando por el tamiz de constantemente ir y hacernos los exámenes, así como Gustavo es médico, continuamente manda a hacer exámenes de triglicéridos, colesterol, glicemia, etcétera. Es lo básico. Yo creo que hay más gente que muere a causa justamente de esos pequeños exámenes básicos. Igualmente, los cristianos podemos morir fácilmente, espiritualmente, a causa de lo básico que es el orgullo y la arrogancia. Entonces, continuamos. En el versículo 6, o en el 4, miren qué hermosura. Dice, bueno, voy a leer el 3 de nuevo porque creo que nos fuimos un poquito con el Icabod, pero hablo del 3 y el 4 y luego paso al 6. Dice, y Ahías hizo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Eli, sacerdote de Jehová, en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonathan se hubiese ido. Cuando hay unos sacerdotes, cuando hay una iglesia cohesionada, yo creo que una de las cosas que debe suceder es que la iglesia debe estar informada de cuáles son los movimientos que están sucediendo. Y así, en ese momento, ahí no estaba, nadie se estaba enterando qué era lo que estaba haciendo el hijo de Saúl. Sigo en el 4, dice, y entre los desfiladeros por donde Jonathan procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y del otro lado, y uno se llamaba Voces y el otro se llamaba Sene. Lo interesante es que no solamente tenían que atravesar el lugar, tenían que atravesar por medio de una cantidad de hombres que eran gigantes, eran considerados muy grandes los filisteos, además armados, gente de guerra, había una guarnición, pero había unos peñascos que tenían unos nombres muy particulares, y esos nombres son Voces y el otro Sene. Y esos peñascos, a uno, según los historiadores, a uno le dicen que era pegajoso y barroso. Y el otro peñasco también se le decía espinoso o con muchos arbustos. Y también se le decía que uno podría ser muy agudo. Uno estaba al norte y otro estaba al sur. Es decir, que tenían que atravesar esos peñascos. Me imagino que eran grandes rocas agudas en donde tenían que pasar. Pero si seguimos leyendo, lo que me llama la atención, me sigue llamando la atención de ese atrévete, de que el hijo de un rey, hablando de Jonathan, era un hombre atrevido, un hombre valiente, que no tenía por qué exponerse tanto, y sin embargo, mire lo que hace, dice en el 6, dijo pues Jonathan a su paje de armas, ven. Cuando uno tiene entusiasmo, uno
le dice al otro, ven, vamos, vamos juntos. Pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Otra de las cosas particulares es que Jonathan estaba muy claro que los enemigos que él tenía eran unos incircuncisos, eran unos que no tenían la unción de Dios, unos que no tenían la bendición de Dios, y nosotros tenemos que saber que cuando vamos delante de un enemigo, nosotros sabemos y tenemos que saber con qué carácter espiritual vamos. Yo le comentaba ayer a Roselen que yo he estado últimamente en algunos lugares y uno de estos fue en un aeropuerto. Me llamó la atención que hay algunos musulmanes que son, escúchese bien lo que voy a decir, yo les tengo a ellos cierto respeto por su devoción, no a quien veneran el nombre, ¿verdad? Sino la devoción y la manera como ellos a cualquier hora, no importa dónde estén, no importa delante de quién estén, ellos son capaces de arrodillarse y hacer sus rituales a su Dios. Y a mí me llama la atención que nosotros, siendo cristianos, no tenemos esa valentía, no nos atrevemos. Y es algo que yo estoy haciendo casi continuamente. Dos o tres veces en algún aeropuerto me he arrodillado, le he pedido a Dios. A la entrada del edificio, aquí donde estoy, me he arrodillado. No me importa quién me vea a la orilla de la carretera en Venezuela, lo hice en una ocasión y no me importa porque yo sé delante de quién me estoy rindiendo. No es para inspirarle lástima a Dios o de Dios, sino más bien para yo exponer mi corazón y decir, Señor, estoy rendido porque definitivamente de rodillas estoy más fuerte delante de ti. Entonces, aquí estaba Jonathan y dice, leo el 6 de nuevo, dijo pues Jonathan a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¡Wow! Lo voy a decir de nuevo. Ven, pasemos. Quizás haga algo Jehová por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. A veces, les quiero decir, el número a nosotros nos asusta. Cuando hablo del número nos asusta. Es que es muy triste entre grupos de cristianos que nos preguntamos, ah, sí, ¿y qué tal? ¿Cómo está la iglesia? Está bien. Pero en vez de preguntar cómo está el ánimo, pregunten cómo está el número. ¿Cuántos son? El número no es importante. El crecimiento es un resultado de la sanidad. El crecimiento no, porque el crecimiento puede ser resultado de una actividad. Ayer nosotros pasamos por un concierto, una cosa que estaban por aquí, había, no sé si había 1.500 personas, pero eso no es crecimiento de cultura, eso no es crecimiento musical, eso simplemente es un acontecimiento donde hubo una convocatoria y funcionó. Y yo pienso que nosotros tenemos que procurar es hacer discípulos, porque cuando tú generas discípulos, generas la multiplicación de vida por vida, en donde esa parte de multiplicación celular se va multiplicando y vamos creciendo, no solamente un crecimiento numérico, sino un crecimiento espiritual y un crecimiento de conocimiento. Así que me llama la atención el versículo, dice, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Si seguimos en el 7, dice, y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Miren qué bonito cuando nosotros tenemos una persona a nuestro lado que te quiere acompañar y que puede ser un segundo a bordo. No sé si me están están escuchando todo, ¿verdad? Porque hay bastante silencio y espero que sí. Pero miren qué hermosura, dice, y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo,
a tu voluntad. Dijo entonces Jonathan, vamos a pasar a esos hombres. Y bueno, ahí continúa, ¿verdad? Pero no voy a continuar hablando de ese versículo. ¿Cómo estamos en el tiempo? ¿Cómo? ¿Cómo? Un poquito de energía, café. Quiero hacer un paréntesis. Yo sé que esto está grabado, pero quiero hacer un paréntesis. Qué hermoso verlos. De verdad. Vale, igual. Ok. Gracias, Entonces, pastor. Y la cosa es Terminando aquí. recíproca para todos. Es un sí, placer verlos a todos y vernos a todos. sí. Y su paje de armas respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Imagínate tú que hoy, justamente, Daniele me ha estado llamando desde ayer, y yo estaba un poco ocupado, estamos con el asunto del calendario, estamos haciendo un video para Venezuela que nos están pidiendo porque allá estamos de aniversario, por un lado 30 y tantos años y por el otro lado casi 6 años de la Iglesia de los Guayos, entonces nos están pidiendo cosas y Luis ha estado trabajando, no sé, creo que casi por 3 días y ha estado hasta en la madrugada. Y cuando terminamos el calendario, pues yo se lo envío a Dani, Dani, vamos a discutir esto, lo otro. También bastante cansado, pero algo hermoso es que hay un respeto entre un grupo que hemos formado aquí, ¿verdad? El grupo entre nosotros como amigos, que decimos, ¿qué dice tu corazón? Y cuando decimos que dice tu corazón, no estamos hablando del corazón del que siempre hablamos, ¿verdad? Que el corazón es engañoso. Pero me llama la atención en una ocasión, Nelson Guerra manda a hacer un trabajo y Carlos Gómez lo hizo, y Carlos Gómez hizo algunos ajustes, y posterior a esos ajustes le dice a Nelson, Nelson, hice esto, esto y esto. Y Nelson, lo hermoso de la gracia, ¿verdad? Le dijo, nunca voy a menospreciar el factor Dios. Nunca voy a menospreciar que lo que hayas hecho haya sido siempre guiado por el Espíritu de Dios. Y cuando nosotros, entre nosotros, nos respetamos y sabemos que el Espíritu Santo que mora en Gustavo, en Camila, en Nelson, en Álvaro, en cada una de las personas que está acá presente, nosotros tenemos ese respeto. Y me gustó, me encantó cuando Dani y yo estábamos hablando del calendario y él me dijo, Enzo, tenemos el bautizo, ¿cómo lo hacemos? Bien podríamos decir, no, aquí lo importante es la predicación, o podemos decir, no, aquí lo importante es simplemente que se haga el bautizo y desarrolle el bautizo y ya. Pero esa comunicación es vital. Cuando nosotros tenemos un corazón de poder llegar a ser el segundo sin problema, entonces Dios bendice. Y este hombre, paje de armas, le dice a Jonathan, lo que diga tu corazón, hazlo. Y Jonathan dice que subió por el peñasco, subió, trepó, y los que por donde iba trepando es como el segundo el que iba cayendo, el paje de armas terminaba y lo mataba. Entonces, ese hombre con un corazón dispuesto pudo sin problema tener esa disposición en el corazón de decir, yo te voy a seguir, yo voy a estar contigo. A ver. Ok. Voy a pasar al versículo 13, 15 y 18 para terminar. Dice, subió Jonathan trepando, escuchen bien, subió Jonathan trepando con sus manos y sus pies, o sea, con toda su energía. ¿Dónde tenía la espada? No lo sé, pero la tenía seguramente amarrada a la cintura. Trepando con sus manos y sus pies. Y tras él su paje de armas, y los que caían delante de Jonathan, su paje de armas que iba detrás de él, los mataba. O sea, una persona cuando trabaja en equipo, tranquilo, tú puedes hacer el trabajo más difícil, yo te acompaño. Cuando te toca a ti, yo lo remato. Porque ahí estábamos hablando de que era una guerra en donde era librando a Israel. Y nosotros hoy
la forma de librar a Israel es la misma forma que en aquel momento se hacía, sabiendo que era con personas, con carne, de carne y hueso. Hoy en día nuestra lucha tenemos que entender que es espiritual. Dios nos ha injertado en el árbol de la vida y hoy en día nuestra lucha espiritual es igual de encarnecida que en el Antiguo Testamento. Entonces, miren lo que sucedió en el versículo 15. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que, imagínense, toda la gente de la guarnición, o sea, eran dos, habían pasado la guarnición, habían pasado los filisteos, habían pasado los 600 hombres que estaban juntos a Saúl, habían trepado un par de montañas, uno se llamaba, los peñascos se llamaban Boset y Semés, que son pegajosos, barrosos, espinosos arbustos y peñascos agudos. Y adicionalmente, no dice que pasaron con un carrito suave, doble tracción, dice que treparon, iban trepando. Y entonces, en el versículo 15 dice que hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, que el pánico es el miedo exacerbado. No estamos hablando de un poquito de temor, pánico. Y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Aquí estamos hablando de todo es superlativo. Todo lo que está sucediendo aquí es superlativo. El número de personas, la valentía de ellos, eran 2 contra no sé cuántos. Hubo gran consternación, tuvieron pánico, que es superlativo, superior a lo que es un temor simple. Y en el versículo 18 dice, y Saúl dijo a Ahía, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Aquí quiero cerrar, es solamente para que vean qué sucede cuando uno se atreve. Aquí, cuando uno es atrevido, llega un momento que el enemigo queda tan aterrorizado que ahí estaba Saúl pensando de una manera supersticiosa que teniendo el arca del pacto, que con eso iban a obtener la victoria. Porque el arca del pacto era el símbolo en donde habían 3 cosas importantes. Estaba el maná, estaba la vara reverdecida de Aarón y estaban las tablas de la ley. Pero en ese momento resulta que que Saúl pensó que teniendo el arca de una manera supersticiosa podía tener el logro. Y ahí podemos entender que no se trata de eso. Se trata de que cuando tú tienes el Espíritu de Dios, tienes la bendición de Dios, tienes la unción de Dios, tienes la victoria de Dios, y solamente les quiero pedir, no solamente porque yo esté compartiendo esto, se los quiero pedir encarecidamente a cada uno de ustedes, que oren por mi vida, que oren por esa valentía que tuvo Jonathan, que oren porque yo pueda ser ese segundo hombre como el paje de armas de Jonathan, que yo pueda ser esa persona y que pueda servirles a ustedes de esa misma manera, porque ese es mi único propósito, que cuando, así como lo estaban comentando, ¿verdad? Que después de este bautizo que pueda venir el Señor, yo lo único que quiero, que cuando el Señor venga, me encuentre haciendo así. Así que mis amados, atrévete, es el tema de hoy. Le pido que se atrevan a orar por mí, dediquen unos tiempos, oremos unos por otros. Los amo muchísimo, que Dios los bendiga. Felicitaciones a Patti y nos estamos viendo en los próximos días. Bendiciones. Gracias, pastor. Gracias. Gracias, pastor. Buenísimo. Un abrazo a todos, hermanos. Quiero cerrar en oración este tiempo hermoso. Señor, te damos gracias, Padre,
por este día, gracias por esta reunión, gracias por el corazón de Patty que quiso mostrar públicamente que él pertenece a Cristo con su bautismo. Gracias por este mensaje del pastor Enzo, gracias por la introducción del pastor Gustavo. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a ser valientes, ayúdanos a ser atrevidos en todas las cosas que te agradan, Padre. Por eso estamos aquí, para agradarte, Señor. Gracias por todos los corazones de ustedes. Y, Señor, bendice la vida de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. 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 Quiero disculpar Saludos, hermano. porque, Sí. perdón, porque yo siempre, solo Dani y Yesenia saben que yo tengo que desayunar. Y Giselle me ha visto desayunar a esta hora porque yo tomo muchos medicamentos y se me estaba pasando la hora, entonces ni modo, tuve que desayunar enfrente de ustedes y me disculpan, pero tengo que, por todas mis condiciones que tengo, pero perdónenme. No te preocupes, No se Camila. preocupe. Te amamos y eres perdonada en anticipo, ya. Gracias. Ya. Lo único que la próxima nos invita. Eso mismo. Pero usted, Elisa, ya había desayunado, ya había preparado rico desayuno. No, qué rico. No importa, pero cuando se trata de comer, la comida siempre baja. Así es. Gracias, Hermanos. gracias. Bueno, bendiciones. Buenísimo. Bendiciones, chao. Gracias a todos. hermanos. Un abrazo. Gracias, Saludos. gracias por estar en esta reunión. Abrazos a todos. Chao. Saludos. Los amamos mucho, los Saludos. llevamos en el Los corazón. amamos. Chao. Gracias. Arrivederci. Tuti. Felicidades.